¿Cuánto tiempo lleva usted sin ir a Guinea Ecuatorial? Pues 30 años y 3 meses. Y salí no por mi voluntad, sino porque previa amenaza de muerte. Vamos a ver, yo no tengo ninguna discrepancia con nadie. Conmigo, porque quieren la desculturización del país y yo siempre he promovido lo contrario. Vos somos testigos de lo que voy a contar. Al primer gobierno de Mesmenguema Ñangandón, ¿cuál cree usted que fue el principal error que se cometió durante la transición? Siempre ha estado claro, el error del pueblo de Guinea Ecuatorial fue elegir al político más charlatán, al político más visceral. Yo tengo por lo menos la idea de que Atanasio Ndong hubiera sido el mejor presidente de Guinea en esta primera etapa. Yo creo que hay que aclarar muchos conceptos para que la gente lo entienda bien. Severo Moto tuvo sus discrepancias con Teodoro Obiang, porque él era secretario de Estado para la Información. Dije al propio Severo y a Armengol, que entonces era su segundo de a bordo y ahora también se ha distanciado de él. Les dije que borrasen mi nombre de esa pantomima. Pude ser ministro 3 o 4 veces en Guinea. ¿Usted lo rechazó? Lo rechacé, Obiang lo sabe. El 3 de agosto del 79, los militares que dieron el golpe de Estado, entre los que no estaba Obiang, por cierto, ningún guineano ignora, y muchísimos españoles saben, que hay españoles, en fin, con nombres y apellidos, que están en la nómina de Obiang. Todo el mundo lo sabe. Lo hacen con gente de Estados Unidos y de medio mundo prácticamente. Y así será difícil. Presidentes africanos, ahora está con los bielorrusos, Lukashenko ha estado en Guinea, según cuentan, pues se llevó algún maletín. De manera que... Y así será difícil para que sus contrincantes ganen entonces. Para un poco, ¿cómo cree que podría ser el régimen con el vicepresidente como presidente? ¿Hay algún vicepresidente? Sí. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí. Ah, no lo sabía. No. Ese que es broma. Si a eso hemos llegado, un don nadie puede ser presidente, pues no sé. Damas y caballeros, estamos aquí, un vídeo más, donde venimos a aprender de nuestra cultura, de nuestra historia, con nada más y nada menos que el señor Donato. Buenas, señor Donato, muchas gracias. Buenas. Bueno, a mí me gusta realmente permitir que la persona se presente a sí misma, ¿no? Porque ¿quién mejor que el señor Donato para hablar del señor Donato? Pues yo prefiero todo lo contrario, que sean los demás quienes digan quién es Donato Ndongo. Ajá. Porque yo mismo pues me considero una persona, pues uno más, un habitante más del mundo, un habitante más de Guinea Ecuatorial, un guineano más y un exiliado más de los muchos que ha generado nuestro país. Ahora, ¿quién es Donato Ndongo? Pues uno es lo que proyecta hacia los demás y cómo le ven los demás. Luego prefiero que sean los demás quienes digan quién es Donato Ndongo. Hay una cosa muy curiosa, su apellido sabemos que es Ndongo, pero ¿el Ndongo viene por imposición colonial o es Ndongo? Vamos a ver. Cuando yo nací, había un registro civil en Niéfan. Yo soy de Niéfan. Sí. Y en el registro civil pusieron Ndongo. Y como en todos mis documentos lo pone así, no soy yo quien para cambiarlo. Eso por un lado. Pero por otro lado, tenemos que tener en cuenta que el Fang tiene 7 variantes dialectales. Para un Untumu, como yo, no es Ndong, es Ndong. Ndong, ok. Para un Oka es Ndong, para un Bulu será otra cosa, etc. Luego, hasta que, siempre lo he dicho, hasta que no se haga una normativización de la lengua Fang,
Cada uno escribirá los nombres como le dé la gana, como quiera. Por ejemplo, yo conozco gente en Gabón que se llama Zoo. Lo escriben Z-O-G-O, Zogo. Pero es el mismo nombre. Sin embargo, los gaboneses lo escriben con Z-O-G-O y los guineanos lo escribimos N-S, etcétera, etcétera. Luego, hasta que no se haga una normativización de la lengua fang, pues habrán este tipo de cosas. Wikipedia dice que usted es escritor, periodista y político. Entonces, entre estas tres facetas, ¿con cuál más se siente más a gusto? ¿Con cuál le gusta que le conozcan más? ¿O en cuál se desarrolla más tiempo? ¿Periodista, escritor o político? Yo siempre soy partidario de la sencillez y de la veracidad. Yo creo haber acreditado que soy escritor. Creo que nadie puede dudarlo. Aunque cuando yo llegué a Guinea en el 85, algunos decían que eran los blancos los que me escribían los libros. Pero yo me eché a reír como siempre, pero creo haber acreditado que soy escritor. Periodista, hombre, yo estudié periodismo y creo haber acreditado, porque he trabajado en muchos medios en España y fuera de España, y creo haber acreditado que soy periodista. Ahora, lo de político, yo no sé quién se lo ha, en fin, cómo ha llegado ahí, porque siempre he dicho que yo no soy político. Nunca he vivido de la política, ni nunca quiero ejercer la política como actividad profesional. Nunca. De manera que si ser político es tener opiniones y expresarlas, tener conciencia cívica y expresarla, etcétera, etcétera, pues sí, yo soy tan político como usted. En el sentido aristotélico, porque cualquier ciudadano tiene la obligación de interesarse por las cosas que le rodean, por su entorno, por los demás ciudadanos, por su sociedad. Y eso es, en el sentido aristotélico, eso es la política. Y en el sentido aristotélico, todo el mundo, o por lo menos las personas con conciencia cívica, con conciencia social, todos somos políticos. Sí, porque Aristóteles dice algo así como el ser humano es un animal político. Sí, sí, algo así. ¿Cuánto tiempo lleva usted sin ir a Guinea Ecuatorial? Pues 30 años y 3 meses. 30 o sea, años. 30 años y 3 meses, porque salí de Guinea Ecuatorial por última vez en octubre del 94. Y salí no por mi voluntad, sino porque previa amenaza de muerte. Es lo que quiere hacer. Una de las cosas, quiero pedir disculpas si escucháis ruido, intentaremos que no esté, porque estamos en un hotel aquí, hemos tenido que venir a Murcia a ver al señor, al gran Donato Ndongo. Señor Donato, ¿cuál cree que fue el mayor error? Vamos a empezar. ¿Cuál fue las principales causas de la discrepancia, en este caso con el régimen en poder, o qué le hizo tener que salir del país? Vamos a ver, yo no tengo ninguna discrepancia con nadie. Desde el momento en que yo no le disputo nada a nadie, yo me limito a hacer mi trabajo y a ejercer mi profesión. Si como director, como llegué a Guinea justamente en octubre del 85, de 1985, como director adjunto del Centro Cultural Hispano-Guineano, para hacer lo que creo que hice, que es la promoción de la cultura nacional. Fundé las ediciones del Centro Cultural Hispano-Guineano, ahí es donde empezaron a escribir algunos de los escritores hoy más reconocidos. El único libro de Ciria Coboco es eso, lo publiqué yo. Y así un montón de cosas que puedo contar. Fundé 2 revistas, África 2000 y El Patio. Ahí empezaron a colaborar algunos de los intelectuales, de los llamados intelectuales de Guinea Ecuatorial. Bueno, que
había sesiones de cine, creé un taller de escultura, modelado, pintura, etcétera, y ahí se formaron una serie de artistas que algunos de ellos he oído, porque hace tiempo que no tengo contacto con ellos, pero he oído que, en fin, ha tenido un cierto éxito y, en fin, y sabe hacer bien las cosas. Bueno, que se hizo muchísimo, tanto en la cultura tradicional, las culturas tradicionales de Guinea Ecuatorial, en la música, por ejemplo, muchísimos de los cantantes actuales, en fin, de los que ha habido en Guinea Ecuatorial, empezaron cantando en el Centro Cultural, promocionados por mí. ¿Por qué? Porque era mi trabajo. Si ese trabajo a muchos no les gustaban, y me consta que a muchos no les gustaban, pues evidentemente yo no tengo discrepancia con ellos. Ellos, en todo caso, son los que tienen discrepancia conmigo porque quieren la desculturización del país y yo siempre he promovido lo contrario. ¿Vale? Eso por un lado. Después de la etapa del Centro Cultural, que estuve ahí 7 años, paso a ser delegado de la Agencia EFE para África Central. Exactamente lo mismo. Recuerdo una vez que el entonces secretario de Estado, para la información, Santiago Ngua, ante una información mía que publiqué, me llama y me amenaza delante de toda la plantilla de radio y televisión entonces. Alfonso Zomucuí estaba ahí y otros muchos que algunos me constan que ya han muerto. Alfonso Zomucuí es testigo de lo que voy a contar. Ahora que empezó a discrepar y a insultarme, que esto no es periodismo, que lo que yo he mandado no es noticia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo le dije al señor Santiago Ngua, yo había sido antes director adjunto del Colegio África en Madrid. Y Santiago Ngua estudió periodismo como becario, y yo no era el tutor de los becarios, pero las notas de los becarios pasaban por mis manos también. Entonces yo le dije a Santiago Ngua que si yo no hubiera sabido, por mis funciones anteriores, que había estudiado periodismo, yo no creería que es periodista. Porque en teoría de la información 1 y 2, que se estudia en primero y segundo de carrera, se define exactamente qué es noticia. Y le dije, si hay alguna alteración, si hay alguna escuela de periodismo en Guinea Ecuatorial que se haga periodismo a la ecuatoguineana, entonces que me la enseñe y yo iré a aprender en esa escuela qué es noticia según las autoridades de Guinea Ecuatorial. Porque en el resto del mundo lo que yo había escrito no tenía ningún tipo de pega. Evidentemente se cayó y empezó a decirme que, hombre, es que Guinea, este país ha sufrido mucho, que no sé. Digo, mira, señor mío, eso no es razón para no ejercer la función de una manera adecuada y de una manera, digamos, como se hace en el resto del mundo. Guinea Ecuatorial no es un país, el único del mundo ni una cosa extraterrestre. Guinea Ecuatorial es un país que está en el mundo y tiene que vivir como en el resto del mundo con todas las consecuencias. De manera que empezar a decir que esto lo hacemos a la ecuatoguineana, por ver qué es lo que hemos creado para hacer algo solamente a la ecuatoguineana. De manera que, y ese tipo de cosas, evidentemente, no soy yo quien crea que las discrepancias, sino son los que se creen con algún derecho a enmendar la plana a todo lo que se haga, aunque se esté haciendo bien, son los que tienen discrepancias conmigo, los que no quieren que las cosas se hagan bien, en definitiva. Wow. Ok, usted como periodista, usted también como escritor tendrá muchísima información. Ahora, me gustaría empezar desde la transición, de la etapa colonial al primer gobierno de Mesmenguema Ñangandón. ¿Cuál cree usted que fue el principal error que se cometió durante la transición?
Lo he dicho muchas veces en escritos que han salido en revistas especializadas en España, en Historia 16. También está en algunos de los libros que he escrito sobre historia de Guinea, como España en Guinea, como Historia y Tragedia de Guinea Ecuatorial, que ya tiene 2 ediciones, etc. Para mí siempre ha sido claro, siempre ha estado claro. El error del pueblo de Guinea Ecuatorial fue elegir al político más charlatán, al político más visceral, en vez de elegir al político que reflexionaba y que invitaba a reflexionar a la gente sobre nuestro pasado, sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro. Y me temo que se puede volver a caer en el mismo error. ¿Y para usted el voto tiene que ser un voto reflexionado? No se puede dar a cualquiera, porque luego tenemos las consecuencias. Llevamos ya 50 y tantos años, 56 años, pues pagando las consecuencias de aquel tremendo error de elegir al más charlatán, de elegir al más visceral, de elegir al más, en fin, al menos adecuado. Y para usted, porque eran 3 cabezas fuertes: Mesemengema, Ñengandong, don Macías, don Bonifacio Ndoedu y don Atanasio Ndong. Entonces, ¿cuál hubiera sido la mejor alternativa a don Francisco Macías? Yo no lo sé. El día de la independencia yo tenía 17 años. O sea, yo era menor de edad. Y yo ni sabía ni siquiera, yo no sabía nada. Además, estaba en España ya. Estaba en España, no sé si estaba en quinto o sexto de bachillerato o por ahí. De manera que si estaba en España y ni siquiera estaba en Guinea. O sea que yo no conocía a ninguno, salvo a Bonifacio Ndoedu, porque a veces había venido a mi casa porque hablaba con mi padre, pero yo era un niño y a mí pues, le conocí simplemente de conocer, pero nunca tuve ningún trato con él porque hablaba con los mayores, no conmigo. De manera que todo lo que sé sobre la historia de Guinea, lo que puedo decir sobre la historia de Guinea no tiene nada que ver con mis gustos personales, sino porque no conozco, no tengo elementos, digamos, personales para enjuiciar a ninguno. Es más, a Atanasio Ndong jamás le vi, a Edmundo Bossio jamás le vi, a Francisco Macías jamás le vi, jamás. Al único que vi, y porque hablaba con mis padres, era Bonifacio Ndoedu, que venía de vez en cuando, no sé qué hacían ni qué hablaban. De manera que, estudiando la personalidad, porque tengo en mi casa las actas de la Conferencia Constitucional taquigráficas, he manejado miles de documentos. Primero para saber yo, porque como digo, yo tenía 17 años el día de la independencia y estaba en España, entonces yo no sabía absolutamente nada. ¿Sí? Primero, para mi propio conocimiento, y por supuesto, ese conocimiento creía que debía trasladarlo a los guineanos y en general a los españoles que tampoco conocen bien la historia de Guinea, ni la historia colonial, ni la historia poscolonial de Guinea Ecuatorial. Y por eso todas mis opiniones o mis datos están basados en el estudio de la personalidad según se manifestaban ellos mismos en documentos, en entrevistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo he llegado a la conclusión, porque además, como ninguno, y si tú presentó un programa electoral, que yo sepa, ninguno presentó ningún solo programa electoral. Todo eran, en fin, cosas muy genéricas. Vamos a echar a los blancos, vamos a hacer no sé qué, pero ni el Monalige de Atanasio Ndongo, ni el monje de Bonifacio Ndoedu, ni la Unión Bubi de Edmundo Bossio, ni siquiera, al fin, el conglomerado de personas que apoyaron a Macías y en el secretariado conjunto y le llevaron como candidato a la presidencia, no hubo un programa electoral que podamos contrastar. No era que todo eran vaguedades, pero
el análisis de esas vaguedades y sobre todo de lo que cada uno manifestó a lo largo de la conferencia constitucional, que eso sí que se puede ver en las actas taquigráficas que tengo en mi casa y las he desde hace muchos años y las he estudiado a fondo, yo tengo por lo menos la idea de que Atanasio Ndongo hubiera sido el mejor presidente de Guinea en esta primera etapa. ¿Por qué? Porque Atanasio Ndongo tenía, por lo menos por sus manifestaciones, por sus entrevistas, tenía una idea de mejorar la condición, digamos, educativa, la condición intelectual y la condición moral del guineano. Segundo, Atanasio Ndongo demostró a lo largo de toda su vida, desde que le expulsan del seminario por protestar, no por cosas de mujeres ni cosas, no, sino por protestar por las condiciones de vida en que vivían los seminaristas en Banapá en el año 1951-52. Le echan del seminario y vuelca toda su vida hasta su muerte para conseguir la independencia de Guinea Ecuatorial. Y yo creo que eso tiene un mérito y no hay ninguna otra biografía o muy pocas comparables a la de Atanasio Ndongo. Luego, Atanasio Ndongo tiene otra dimensión para mí, y es que se rodeó, creo que fue el único candidato que supo rodearse de personas de todas las etnias. Tenía una idea del Estado. Había entre la gente que le rodeaba, su gente del Monalige, había bubis, había ndoes, había fernandinos, había de todo. Y había fan, por supuesto. De manera que todas esas cualidades son las que a mí, de una manera meramente intelectual, de una manera meramente analítica, sin entrar en cuestiones de... Porque yo no sé ni de qué tribu era, ni le vi nunca. Me hace pensar que Atanasio Ndongo tenía una idea del Estado, sabía lo que quería hacer y podía haber sido, de haber sido de otra manera, podía haber sido un buen primer presidente para Guinea Ecuatorial. Y hay una cosa que tampoco sabemos los guineanos, que el himno nacional que cantamos lo compuso Atanasio Ndongo. La bandera, esa que llevan algunos como si fuera patrimonio personal suyo, esa bandera la diseñó Atanasio Ndongo. El escudo, todo eso se lo debemos a Atanasio Ndongo. Y creo que merecería, por lo menos, que se le recordara alguna vez. Wow, muy profundo. Se nota cuando habla usted con conocimiento de causa. Vamos a hablar un poco de su paso por la política, empezando por el gobierno en el exilio. ¿Usted llegó a formar parte del gobierno del exilio? Sí, claro. Como ministro de Asuntos Exteriores. Sí, es público y notorio y no lo voy a negar. Vale, hablando ahora de usted es uno de los fundadores del Partido del Progreso. Vamos a ver. Yo creo que hay que aclarar muchos conceptos para que la gente lo entienda bien. Severo Moto tuvo sus discrepancias con Teodoro Obiang, porque él era secretario de Estado para la Información, en fin, tuvieron sus discrepancias y se escapó a Gabón, creo recordar, en 1981. Llega a Libreville y no llamó a otra persona, me llamó a mí, a Madrid, para que le ayudase a llegar a España. Sí. Y lo hice. Hombre, nos conocíamos porque nuestras familias se conocen de toda la vida, pues íbamos por aquí y allá y tal. Le presenté a gente porque él después de terminar sus estudios se fue a Guinea y ya no conocía prácticamente a nadie en España. Bien, el caso es que en una de esas conversaciones surge el tema de Guinea y de su futuro, del presente. Estoy hablando de finales del 81 y principios de 1982. Entonces yo le dije que
desde que Macías abolió los partidos políticos a principios de su mandato en el 69-70, no hay partidos políticos en Guinea, y que preveía en 1982 que Guinea necesitaría ese instrumento de desarrollo político. Y entonces en ese momento no había ni uno, porque había habido movimientos de oposición a Macías, pero no partidos políticos. Entonces, y se lo planteé y le dije que, bueno, porque las características que yo veía en él, porque en las distancias cortas Severo le pasa como Obiang. Severo es bastante simpático en las distancias cortas. Conozco también a Teodoro Obiang, y en las distancias cortas es muy simpático. Bueno, y creo que Severo tiene, o por lo menos yo creía que tenía don de gentes, cosa que yo no tengo, ¿no? Y tiene una serie de características, bueno, que a mí me parecía que podía liderar un partido político. Y se lo planteé, él me dijo que no, que por qué no yo, Y yo le dije que, primero, yo nunca he querido ser político. Yo estuve en la Alianza Nacional para la Restauración Democrática de Guinea Ecuatorial, que era un movimiento de oposición a Macías. Y también estuve con Celestino Conve en Urge. Y lo que yo vi, tanto en los guineanos como en los españoles con los que tuve que tratar en aquel periodo, políticos, eso me vacunó contra la política. Y no quiero, y siempre lo he tenido claro, quiero ser escritor y voy a dedicar mi vida a escribir. Y se lo dije a Severo, que yo le apoyaría, pero que no contara conmigo a nivel, digamos, a nivel de entrega total, a nivel de ejercer esas funciones. Y así quedamos. Se fundó el partido, ¿cómo le vamos a llamar? Yo le dije Partido del Progreso, y efectivamente él aceptó el nombre del Partido del Progreso. Y ese Partido del Progreso era el primer partido, aparte del Partido de Macías. Efectivamente, desde la abolición de los partidos políticos por Macías en 1970, creo recordar, no había habido otro partido hasta la fundación, hasta la creación del Partido del Progreso en 1982. Esa es la realidad. Todos los demás han surgido después. Era que Severo empezó a trabajar, al principio le presenté personas, luego él mismo ya fue ampliando tal, y yo me dediqué a mis cosas, incluso me fui a Guinea y no tenía ningún tipo de vinculación en ese sentido con Severo Moto. Cuando él venía a España, pues a veces le veía, pero no siempre, porque tenía muchas cosas que hacer, tengo familia y tengo otras cosas, y tal. Hasta que en diciembre de 2002 se presentó en mi casa a pedirme que formase parte del gobierno en el exilio. Él le llamó que yo saliera del armario y que le apoyara ya públicamente. Entonces yo le dije que no. Donato, en todo este momento, usted no se metió de lleno a la política, colaboraba con el PPG. No, yo no colaboraba con nadie. ¿Y quería hacer? Yo no he estado en ningún partido político nunca. Solo ayudó a abrir el partido. Ni en España, ni en Guinea Ecuatorial. Ah, por cierto, he oído por ahí cosas de que si yo he formado no sé qué, que si yo he estado en ese qué partido. O sea, sí, a mí me gustaría que la gente que afirma esas cosas y que dice tener pruebas, que las enseñe alguna vez. Cuando entremos en la parte de España, le voy a hacer. Así que, sí que yo he oído muchas cosas sobre mí, yo me he hecho a reír porque, en fin, no, como siempre he dicho, mi trabajo no es criticar a los demás. Sí. De manera que yo nunca he formado parte de ningún partido. Es más, no tengo ni siquiera el carnet del Partido del Progreso. Nunca lo he tenido. Nunca lo he tenido, ni lo tengo. Entonces, cuando él viene y se le presenta... Simplemente yo le ayudaba y yo le asesoraba como cualquier otra persona. Pues si alguien me viene y me pregunta algo sobre Guinea o sobre lo que sea, y si puedo, le ayudo. Todo el mundo, bueno, quienes me conocen saben que soy una persona que procuro ayudar a todo el mundo. Jamás le he puesto obstáculos a nadie
cuando era una cosa evidentemente justa o necesaria. Ahora, si alguien me viene a plantear una tontería, pues le digo que no estoy para perder mi tiempo. De manera que... Cuando vino él a presentarle... Cuando vino en diciembre del 2002, yo le dije que no, que yo no, primero, le recordé el pacto que hicimos de que yo no iba a salir públicamente apoyándole ni a él ni a nadie. Eso en primer lugar. Luego le dije que lo del gobierno en el exilio me parecía que no me parecía la forma más adecuada para luchar contra una tiranía o una dictadura, y le puse ejemplos, porque durante la Segunda Guerra Mundial hubo gobiernos de exilio de polacos, de no sé qué, en fin, todas las nacionalidades europeas que había invadido Hitler, todas estaban en Londres con sus gobiernos en el exilio. Hasta la Francia de Gaulle salió de Inglaterra. De manera que, y sin embargo, no hicieron nada. Y entonces le dije que no, que conmigo no contara para esas cosas, por esas dos razones. Y además le dije, ya desde el principio, desde el 82, que no quería salir públicamente apoyándole para que nadie creyera que estábamos creando el clan de Niéfan, en contraposición al clan de Mongomo, que según se decía en la prensa y todo el mundo conocía. Digo, yo no quiero crear el clan de Niéfan. En fin, por toda esa serie de razones le volví a repetir años después que no. Pero él me dijo una cosa que es la que me dejó, digamos, pensativo y que me hizo entrar en el gobierno del exilio. Me dijo, si todo el mundo me dice que no, como tú me estás diciendo, y luego hago las cosas como yo crea que... y salen como suelen salir, entonces me dirán lo de siempre, que Severo no cuenta con la gente, que no sé qué, que hace las cosas solo. Entonces, le dije, déjame pensarlo. Se fue, estuvo 3 o 4 días en mi casa, se fue, y al cabo de 2 o 3 días le llamé y le dije, bien, de acuerdo, vamos a empezar. Pero lo que yo vi, y se lo dije en privado, de sus actitudes políticas, y se lo aconsejé en privado, que eso me parece que no se debe hacer así, o no se debe actuar de esta manera, o no se puede. Y él, como nunca hace caso a nadie, según he oído y que comentan otras personas, a mí desde luego no me hizo caso. Es más, empezó a calumniarme, a decir cosas que no tenían ningún sentido, y por eso al final me marché del gobierno en el exilio. Me marché yo. Y si quien quiera decir otra cosa, sabe que está mintiendo, porque fui yo quien se lo dije al propio Severo y a Armengol, que entonces era su segundo de a bordo y ahora también se ha distanciado de él. Les dije que borrasen mi nombre de esa pantomima, porque se había convertido en una pantomima, simplemente en algo que no servía para nada, salvo para el ego de algunas personas, y yo no estoy para servir el ego de nadie, sino para, si queremos realmente hacer un desarrollo político que cambie la situación de Guinea Ecuatorial para que todos los guineanos podamos vivir dentro de Guinea Ecuatorial, yo estoy completamente de acuerdo, pero para servir a megalomanías no estoy dispuesto. Dos acusaciones en este marco contra usted que me gustaría que usted afirme o desmienta. Uno, usted recibió dinero, apoyo, o usted era un medio del señor Obiang para derrocar a Severo Moto. Uno. Dos, el gobierno en exilio, cada uno de ustedes teníais sueldos, porque el gobierno aquí de España o personalidades fuertes de aquí en España os apoyaban económicamente. Yo no voy a entrar en ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque me parece denigrante. Lo único que voy a decir es que el que acusa es el que tiene que demostrar las pruebas. No tengo por qué defenderme de acusaciones, de supuestas acusaciones. Yo no he acusado a nadie. Los que me acusan
son los que tienen que poner las pruebas. Vale. Eso, así funciona la justicia en cualquier parte del mundo. El que va a acusar es el que lleva las pruebas de que esto es así. Vale, perfecto. Luego, yo no tengo nada que decir. Ahora bien, espero simplemente que llegue el momento en que todos podamos hablar cara a cara. No que se hace una cosa en Madrid, otro está en Burgos, otro está no sé dónde, no, sino que todos en una mesa podamos hablar cara a cara. Espero ese día con ansiedad. Entonces, yo creo que este fue entonces el fracaso del gobierno en exilio, ¿no? Porque, bueno, ¿cuál fue el fracaso según usted? ¿Por qué usted cree que fracasó este gobierno? Y dos, mientras que el gobierno en exilio estuviesen peleando entre ellos así, no podrán sacar obviar. Primero, yo yo nunca he peleado con nadie. Ahora, quien quiera decir lo que quiera, que lo demuestre. Porque una de las cosas que hace que Guinea, que Obiang lleve ya 46 años casi en el poder, y que Guinea no vaya a avanzar, no avance nunca, es porque hemos perdido el sentido de la dignidad. Hemos perdido el sentido de la dignidad. Tanto los que, porque el hecho de, simplemente echar barro, echar porquería sobre los demás, se ha convertido en un ejercicio nacional. Yo no estoy en eso. Quien quiere echar barro sobre mí, yo la recibo. Ahora, espero el día que podamos hablar todos cara a cara frente a nuestro propio público, no aquí en España, frente a en Guinea Ecuatorial, y entonces pondremos las cartas sobre la mesa. Y los que dicen tener pruebas, que las demuestren. Como yo estoy seguro de que no las habrá, pues ¿para qué voy a perder mi tiempo desmintiendo, alimentando una polémica que no nos lleva a ningún sitio? Vergüenza debería darles que estemos hablando de esto ahora mismo en vez de hablar de otras cosas para mí mucho más importantes. Vergüenza debería darles. Y si tienen pruebas, que las pongan, que vayan a un juzgado, que hagan lo que quieran, pero que presenten pruebas. Ya está bien de estar echando mierda sobre los demás. Yo no voy a entrar en ese juego. Yo no entro, ni entraré, ni he entrado jamás en esos juegos barriobajeros. Nunca. ¿Usted cree que los políticos, en este caso la oposición, los opositores, necesitan una renovación, necesitan más jóvenes, o es muy importante los que están ahora, las figuras, por su, ¿cómo lo diría yo? Por su experiencia histórica? Yo siempre he creído que todos somos necesarios. No porque uno sea joven es mejor, ni porque uno sea viejo sabe. No. En cualquier sociedad que quiera avanzar y que quiera, en fin, tiene que haber, el conjunto de la sociedad no la forman solamente los jóvenes, o solamente los mayores, o solamente las mujeres, o solamente los hombres. No, señor. Todos somos necesarios. Los mayores que aporten lo que tienen que aportar, los jóvenes que aporten lo que tienen que aportar, las mujeres, los hombres, etc. Eso de andar parcelando, no nos damos cuenta de que es un ejercicio más para perpetuarnos en un atraso mental. Si empezamos a luchar hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, niños contra mayores, jóvenes contra viejos, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y estamos perdiendo el tiempo con esas distracciones absurdas. Pues señores, pensemos un poco. Pensemos un poco y dediquemos nuestro tiempo a las cosas positivas que realmente regeneran nuestra sociedad.
Wow. Dedicémonos a regenerar nuestra sociedad. Dedicémonos a cosas positivas. No solamente a luchar unos contra otros, hombres, las mujeres contra los hombres. Ya está bien. Todos somos necesarios. Y si todos nos ponemos, no es que todos vayamos a ponernos de acuerdo, porque cada uno tiene su manera de pensar, cada uno tiene su manera de ser, pero tenemos que tener algo en común. Y ese algo en común es que todos vivamos en nuestra sociedad con las menores tensiones posibles. Eso es lo que tenemos que tener claro. Ahora, si voy a vivir en una sociedad en la que, por ser hombre, todas las mujeres ya creen que soy un potencial violador, pues yo no puedo vivir en esta sociedad, porque yo jamás he violado a nadie. O sea, si voy a vivir en una sociedad porque ya soy mayor, la gente va a decir, estos viejos, yo no puedo vivir en esa sociedad, porque yo también he sido joven y jamás se me ocurrió decir a mis mayores que ya son viejos, que ya no. No, jamás. Al revés. Todo lo que pude aprender de mis mayores, lo aprendí. Lo absorbí. Y me ha sido útil algunas cosas. Otra, porque no solamente se aprende lo positivo, también se aprende de lo negativo. Si yo veo un comportamiento de un mayor, porque hay mayores que aunque tengan 60 años, 80 años, pues siguen siendo como niños, porque no saben comportarse como mayores. O sea, el hecho de ser mayor no dice nada. Es el comportamiento de cada uno el que, hace que se le juzgue de una manera o de otra. Lo que aporta a la sociedad, su pensamiento, su forma de ser, sus ideas, sus obras. Eso es lo que hace una persona, no los años. Ahora que si yo veo que una persona, sea joven o sea mayor, se comporta, yo puedo decir, yo no quiero que me pase esto, yo no quiero ser así. Luego se puede aprender del comportamiento negativo. Luego, por eso digo que dejémonos de tonterías, de cosas que no llevan a ningún sitio y centrémonos en las cosas verdaderamente importantes que pueden hacernos avanzar como país, como sociedad, como nación y como personas. Vale, muchas de las veces, o casi siempre, la mayoría de los opositores o la mayoría de los otros líderes fuera del PDG lo hacen porque tienen algún problema personal con el señor Obiang. ¿Cree usted que ahora mismo estos líderes políticos tienen moral para luchar por el cambio de Guinea y la gran mayoría habiendo participado en el PDG? Señores, yo he dicho que no soy político. Pero usted es analista. Sí, yo puedo analizar, pero vamos a ver. Yo ya lo he dicho antes. Se supone que todo lo que se está haciendo es para llegar algún día a presentarlo ante el pueblo de Guinea Ecuatorial para que el pueblo de Guinea Ecuatorial elija. Y ese día el pueblo debería elegir, en mi opinión, a lo mejor, una vez se estudie la biografía de cada candidato. ¿Qué ha hecho, qué no ha hecho? Se estudie, en fin, su pensamiento, su programa político, la gente que le rodea, etcétera. Todo eso es lo que forma parte de una campaña electoral. Y una vez que cada uno de nosotros llegue a la convicción de que este es el mejor, no por ser charlatán, no por ser de mi tribu, no por ser sobrino mío, sino porque es el que puede llevar a este país adelante, yo le votaría. A mí no me importaría votar a un Bubi, a mí no me importaría votar a una Nobonés, a mí no me importaría votar a un Visió, a mí no me importaría votar a uno de Mongomo o a uno de, yo qué sé, de Bisobenam, que ni siquiera sé en qué distrito está. He oído ese pueblo, pero no sé en qué distrito está. De manera que esas son cuestiones anecdotarias. Tenemos que fijarnos en las cosas verdaderas. Cuál es el pensamiento y cuál es el carácter de esa persona, porque allí es donde Macías engañó a la gente. Y creo que la gente ya debe abrir los ojos y no volver a caer en el mismo sitio. Mientras tanto, cada uno haga lo que quiera. Okay.
Mientras tanto, que cada uno haga lo que quiera. Ahora bien, ¿Por qué una persona que ha colaborado con Obiang no va a ser candidato? Si le eligen, pero yo preferiría que la gente estudiase antes de elegirle. No que no le elijan por haber colaborado con Obiang o porque le elijan por haber colaborado con Obiang. No, esos son, digamos, anécdotas. ¿Quién es esa persona? ¿Qué ha hecho por la sociedad? ¿Qué ha hecho por sí mismo? Porque si una persona, por ejemplo, es un ejemplo que simple que pongo. Si una persona tiene, por ejemplo, 4 o 5 hijos y ni uno está escolarizado teniendo posibilidades, pues ¿cómo voy a elegir a esa persona? Si no ha escolarizado a sus hijos, ¿va a escolarizar a los míos o a los de mi vecino? no. Señores, fijémonos en esas cosas. Hay gente que tiene posibilidades, pero sin embargo sus hijos pues no han hecho nada. Y sin embargo, cuando sea presidente, ¿va a fomentar la educación? Entonces, la ciudadanía debería aprender a analizar. Analizar, eso es lo que sí. Analizar. El programa electoral es muy importante, pero también es importante ver el carácter de la gente, o sea, de los candidatos. Si es una persona irascible, si es una persona que no piensa, que es una persona que... No, todo eso es importante, porque a la hora de tomar decisiones, si ponemos en la presidencia a una persona irascible, pues evidentemente va a incendiar eso en 3 días. Y si ponemos a una persona impaciente, que no va a poder soportar, no sé, todos los retos que lleva una presidencia en el mundo. Porque bien hay problemas en Ucrania, hay problemas y el presidente tiene que ser capaz de afrontar esos problemas en mi nombre. ¿Por qué? Porque me representa a mí también. Eso es lo que dijo, es lo que dijo uno de los colaboradores, Mesemengema, de esto, que la gente no cambia, la gente se perfecciona y muestra cómo son realmente. Ahí está. De manera que, luego, mientras tanto, que cada uno demuestre quién es, que cada uno diga lo que quiera, que cada uno haga lo que quiera. Nos encontraremos el día que yo tenga mi voto en la mano. Vale, vamos a hablar un poco del Reino de España. Su relación con España ha sido un poco turbulenta, por lo visto, ¿no? Lo primero que quiero en relación a Guinea Ecuatorial es muy importante. La última acusación. A usted se le acusa de haber dado fuerza, voto, junto al señor Melchor Cruz, que ustedes le dieron la fuerza al PSOE dando documentos y por eso perdió el señor García Trevijano, que ustedes apoyaron al PSOE. ¿Son falacias? Porque García Trevijano apoyaba a Macías. No es ninguna falacia. Vamos a ver. ¿Macías era un asesino, sí o no? Pues según la historia, sí. Bueno, según la historia que yo también viví. Yo no le conozco solamente en la historia. Usted lo vivió. No, yo lo viví. Yo lo he leído. Pero yo lo viví porque después de terminar nuestros estudios no pudimos regresar a Guinea. Familiares míos fueron asesinados por Macías, etcétera. Luego, para mí no era una cosa, era una realidad. ¿Y quién apoyaba a Macías desde España? García Trevijano. Sí. Entonces, en una España que está preparándose para ser democrático, resulta que el que sostiene a Macías es el que puede ser presidente del gobierno español. ¿Quién lo hubiera consentido? Sí. Porque nos limitamos a reflexionar. Si Trevijano si llega a ser presidente del gobierno español, pues oye, nos manda a Guinea a que nos maten, o nos mata él mismo aquí. Porque estaba asesorando a Macías a matar gente. Porque la constitución que preparó para Macías decía que se mate a gente. Y Macías mataba en nombre de esa constitución. Son hechos. Luego, yo como guineano, aunque solamente sea para defenderme a mí mismo, que yo estaba aquí, ¿qué es lo que hubiera hecho? Ir en contra de eso. Evidente, y es lo que hicimos.
demostramos, no de palabra, demostramos con documentos y no solamente al PSOE. Fui yo personalmente, lo he dicho muchas veces y no me escondo de ello. Fui yo quien entregó personalmente el dossier Trevijano a todos los partidos de la izquierda, vamos, de democráticos españoles, que estaban agrupados en una plataforma de grupos de oposición, desde democristianos hasta comunistas. Entregué el dossier, hermano, a cada partido. ¿Verdad? Que no solamente fue al PSOE. La gente habla, pero no sabe de qué habla. No conoce la historia, no sabe de lo que habla. Y yo lo hice yo personalmente al PSOE, pero también a 10 o 12 partidos más. Y el señor Trevijano en muchos foros siempre dice que ustedes lo que hicieron fue calumniarle, que lo único que él hizo de su propio bolsillo fue ayudar a Guinea. Bien, pero yo no Trevijano acaba de morir. Trevijano y yo hemos vivido en esta España. Sí. ¿Por qué Trevijano nunca quiso debatir conmigo? Nunca quiso. Nunca quiso. Es más, me hicieron una entrevista en El País en octubre del 76. Octubre del 76, puedes verla en las hemerotecas. Trevijano denunció al País por publicar esa entrevista. Cuando El País me llamó y dije que yo iba a ir como testigo, Trevijano retiró la denuncia. O sea que se pueden decir muchas cosas. Trevijano acaba de morir. Yo estaba aquí en España. ¿Por qué no me llamó a decirme eso? Entonces el panorama... Señores, ya está bien, hombre. El panorama... La gente habla, pero no sabe de qué habla. Solamente para echar basura sobre los demás. El panorama hubiera sido que llega a ganar Trevijano, hubiera apoyado fuertemente a Macías. Vamos a ver, lean simplemente mi historia y tragedia de Guinea Ecuatorial. Está ahí publicado. Y ahí están, no todos los detalles, porque ya es un libro ya demasiado gordo como para ir añadiendo más. ¿No? Pero por lo menos algunos de los detalles importantes están en el libro titulado Historia y Tragedia de Guinea Ecuatorial, que se ha publicado, creo que, si no recuerdo mal, en 2019, y hasta ahora nadie ha desmentido una sola letra, porque todo lo que digo ahí es verdad, como en todos mis escritos. Señor Donato, ya que usted está aquí para que yo aprenda, hay una corriente, hay una línea de personas que afirman que Macías fue víctima. Le voy a dar un ejemplo. Personas como el señor, no sé si le conocerá, Mvelo. ¿Le conoce? ¿Conoce al señor Mvelo? He oído el nombre, pero no le conozco personalmente. Personas como el señor Mvelo, el investigador Abagedou. ¿Qué pasa? Hábleme de cosas serias, por favor. Hábleme de cosas serias. Bueno, afirman que el señor Macías fue víctima y están diciendo que él hizo muchísimas cosas buenas para Guinea, etc., etc. Entonces, usted que, vale, desde España también, pero lo vio más de cerca que nosotros, que no habíamos nacido en esa época, se dice que Macías no fue tan malo. Bueno, vamos a ver. Que demuestren qué hizo Macías de bueno, sin matar gente. Bueno, el 3 de agosto del 79, los militares que dieron el golpe de Estado, entre los que no estaba Obiang, por cierto. Esa es otra cosa que no se sabe. Los militares que dieron el golpe de Estado, el Consejo Militar Supremo, que se llamaba entonces, publicó una serie de comunicados, sí, en los que decía que más de un tercio de la población de Guinea Ecuatorial estaba huida y que Macías mató ese régimen en 11 años, no sé si eran 50.000 personas asesinadas, comunicados del Consejo Militar Supremo, del 3 de agosto del 79. Digo, no, eso no lo invento yo. Se dice que en su época... Pregunte, ¿hay alguna familia en Guinea, una sola familia en Guinea, que no tenga un muerto por Macías?
Dicen que en su época no había corrupción, que la economía iba bien. Bueno, pues muy bien. Lean Historia y Tragedia de Guinea Ecuatorial, porque hay informes que están recogidos en el libro, con la referencia. Pueden encontrarlos en cualquier biblioteca. Informes de Alejandro Artucho y de otros que investigaron la fortuna de Macías, etcétera, porque una de las acusaciones que se hizo contra Macías fue de corrupción, de malversación de fondos públicos. Todo eso se investigó y hay informes que las referencias, yo he leído los informes, por eso están incorporados en el libro, no el informe entero. Por favor, jóvenes, lean el libro Historia y Tragedia de Guinea. Pero ahí están, y quien quiera ampliar, evidentemente, tiene las referencias en el libro, tanto en las notas a pie, en las notas, como después en la bibliografía. De manera que la gente puede decir lo que quiera, pero la verdad siempre será la verdad. Macías era un asesino, el peor asesino de que ha habido en África. Bueno, junto con Idi Amin, junto con Bokassa y algún otro. Eso era Macías. Ahora, que quieran hacerle bueno ahora, pues bueno, cada uno sabrá lo que dice y lo que hace, pero lo único que quiero es que haya un mínimo de objetividad y un mínimo de rigor en lo que estemos hablando. Porque si no estamos dando informaciones confusas y esa confusión, en vez de ayudar, empeora la situación mental del guineano. Vale, en este caso, investigadora Baghe Duque, yo voy a leer ese libro y ya tendré cómo ponerme en contacto con usted sobre ese tema. Por favor, me gustaría si puede dar un poco de luz sobre el Consejo Supremo ese, porque todos los chavales, los menos de 40 años y tal, hemos crecido aprendiendo a escuchar que el golpe de libertad fue gracias a Obiang Nguema. Señores, esto es una entrevista, ¿no? Todo lo que puedo decir aquí está en Historia y Tragedia de Guinea Ecuatorial. Lean el libro, por favor. No, porque me está preguntando cosas que me llevarían días y días aquí hablando. Pero ya que estamos aquí, quiero... No, ya que estamos, pero yo porque no tengo todo el día para hablar de esto. Aunque sea un poco, aproveche. Así, mamando a los chicos. Mire, es muy fácil. El libro está en las bibliotecas, está en las librerías, o si no, se puede pedir por Amazon al que no esté en España. Lean el libro y a partir de ahí saquen sus propias conclusiones. Lo que yo no puedo hacer es venir aquí, ni aquí ni en ningún sitio, en ninguna entrevista. No sé, horas y horas hablando no. Entre desmentir acusaciones que ni me importan, ni me dicen nada, y que cuente yo lean, investiguen. Pero investiguen de verdad, no esos que dicen que investigan y que me gustaría saber dónde dicen las pruebas de que Donato ha estado en un partido político, en no sé dónde. Quiero ver las pruebas. Así que lean, vale, por favor, yo personalmente... simplemente lean los libros que escribimos para eso. Y lo de Obiang está perfectamente, cómo fue el golpe de Estado del 3 de agosto, está perfectamente explicado en ese libro. Ya me ha dejado con mucha intriga, pero de aquí al Madrid que esté volviendo, quiero ir con un poco de sabor, buen sabor. Entonces, ¿por qué se nos ha adoctrinado así entonces? Bueno, pues eso hay que preguntárselo bien. Ahora, en mi opinión, sí, pues si alguien, no sé, no se ha portado bien del todo y quiere ocultarlo, pues lo mejor es engañar, ¿no? Si yo cometiera ahora mismo un delito y quiero disimularlo, pues hasta puedo negar que yo no he estado ahí. Luego, es una manera más, una forma de autodefensa. En este caso, hay un dicho fan que quiero recordar, porque viene a propósito de lo que estamos hablando. Ashanka. El Nka es un animal en el bosque que cree que se ha escondido debajo de las hojas que caen de los árboles y tal, pero siempre el lomo se le queda ahí. Y cuando uno va por el bosque, ve el lomo del Nka está
cree que está escondido, pero todo el mundo lo está viendo. Entonces, por eso no merece la pena mentir. No merece la pena mentir, porque al final, en este mundo en que estamos, ya nada está escondido, nada se puede esconder. Y las mentiras no tienen ningún recorrido. Por eso me río de las cosas que dice la gente los que dicen que tienen pruebas de todo eso, que las presenten alguna vez. Los audios no son una prueba, que las presenten. Donato ha hecho esto, ha dejado de hacer, que me dejen tranquilo, simplemente presenten las pruebas. Hemos aprendido que el golpe de libertad fue por el presidente en poder. Entonces, habéis visto que es la segunda vez que se dice en este programa Juego de Tronos que no ha sido por él. Si quiere saber, según Don Donato, lea, compre el libro, aprenda. Ok, ¿cómo ve el rol de España en todo lo que está pasando en Guinea Ecuatorial? ¿Usted cree que en los problemas de Guinea Ecuatorial, complicidad o inacción? Ningún guineano ignora, y muchísimos españoles saben, que hay españoles, en fin, con nombres y apellidos que están en la nómina de Obiang. Todo el mundo lo sabe. Eso por un lado. Luego también se sabe que los gobiernos de España, desde Franco hasta ahora mismo, no han tenido apenas interés por Guinea Ecuatorial. Y ahí entra mi pregunta, materia reservada. Siempre esa palabra casi se escucha. Guinea para España es materia reservada. ¿Por qué no hay ese interés por Guinea Ecuatorial? ¿Será porque están en la nómina? Unos porque están en la nómina y evidentemente hacen lo posible porque Obiang les paga para que hagan ese trabajo, que no se hable mal de él, que no se diga nada, que de los crímenes se comete, etc. Y hay gente que se presta a esas cosas. A mí mismo me lo han propuesto. ¿Desde Guinea? No, en Guinea. Y desde que vine. Y también en España, en despachos oficiales de Madrid. De manera que no estoy hablando por hablar. Yo sí que no hablo por hablar. ¿Le proponen para me lo han propuesto y he dicho que no. Y precisamente por eso, pues mucha gente me odia, muchos españoles de alto nivel me odian, lo sé perfectamente. De manera que, pero como yo no tengo nada que esconder, ni tengo nada que ocultar, pues yo puedo decirlo con tranquilidad. A los que dicen que he cobrado, que no he cobrado, pruebas. El que acusa es el que tiene que poner la prueba. De manera que a mí me lo han propuesto. En Guinea. Y aquí. De manera que todo eso es, por eso Obiang lleva tanto tiempo en el poder, no solamente en España, lo hace con gente de Estados Unidos y de medio mundo prácticamente. Y así será difícil. Presidentes africanos, ahora está con los bielorrusos, Lukashenko ha estado en Guinea, según cuentan, pues se llevó algún maletín. De manera que... Y así será difícil para que sus contrincantes ganen entonces. Sus contrincantes, imagino yo que sabrán lo que hacen. Porque yo no me pongo yo no me pondría a boxear contra Cassius Clay si no sé, por lo menos, si puedo llegarle al hígado. No sé si me explico. Sí. Ahora, si yo me presento en un ring a boxear contra Tyson o contra Cassius Clay, pues por lo menos algún entrenamiento tendré. Porque tal como estoy ahora, vamos, me limitaría a mirarlo por televisión. Por eso sus contrincantes, y yo quiero creer que piensan, y si piensan, luego saben lo que hacen. Ahí no me meto porque ni siquiera les conozco. Yo también oigo algún audio, yo también oigo alguna cosa, pero no estoy ahí dentro. Vale, usted ha sido delegado de la agencia EFE, usted ha sido profesor aquí, pero actualmente, ¿cómo es su relación? Así por decirlo entre comillas con España, ¿deteriorado? Bueno, mi relación, ¿qué más relación quieres que tenga? Vivo en España, ya está.
Lo digo porque sus detractores dicen que después de haber hecho todo eso, estar con ellos, que le han dado la espalda. A mí nadie me ha dado la espalda, porque tampoco me dieron la frente. Así que yo siempre he sido el mismo. Que digan lo que quieran. Yo, mire, yo he escrito ya, no sé, 14 o 15 libros. Centenares, diría yo, conferencias en medio mundo. Si cada opinión que oigo, que dicen que después de una intervención tengo que ir, no haría otra cosa en la vida. De manera que digan lo que quieran. Hay un refrán, un dicho español que dice que hablen de mí aunque sea mal. He visto... Que hablen de mí aunque sea mal. De manera que si hablan de mí es porque les importa algo, aunque sea para mal. Pero eso aumenta mi fama. Sí. De manera que de un imbécil no hablarían. Luego, significa que no soy imbécil, o por lo menos no me consideran imbécil. He leído una entrevista que usted tuvo y usted dice contundentemente que si en España se dice que no hay racismo es porque en la época en que se decía eso no había muchos negros visibles. No sé si se acordará. Sí, hombre, claro que me acuerdo. Todo lo que he dicho me acuerdo. Sí. Todo. Ajá. Entonces, ¿quiere recapitular sobre eso? Porque... No, está claro en la entrevista a la que alude. Cuando yo llegué a España en 1965, cuando llegué a España en 1965 no había apenas negros. Yo he sido el primer negro, según me decían ellos mismos, que veían entonces. Ahora que son cosas que he vivido en pueblos de aquí, de Valencia, vamos. Yo estaba en un colegio ahí. Me llevaban a los pueblos, mis amigos, a pasar las navidades, esas cosas. Y yo, lógicamente, pues, todo eso lo sé porque lo he vivido. Luego lo digo con toda la claridad. Le molesta a quien le moleste, porque es la verdad. Y en esa le fue difícil, obviamente, le fue difícil integrar. En esa época era la Guinea española, entonces usted era español, me imagino, porque en esa época... No, yo era menor de edad, insisto. Ah, vale. Y el pasaporte y la documentación se daba a los 21 años. 21 años. Pero los guineanos... Yo nunca he sido español. A los guineanos de la época colonial eran españoles. En teoría. En teoría, vale. Porque yo vine aquí no con un carnet de identidad, sino vine aquí con un salvoconducto que daba el gobernador. Y luego, cuando hubo la independencia, se tuvo que actualizar otra vez. Porque yo siempre he pensado que los de la época colonial, todo guineano de esa época, automáticamente era español, y si venía aquí... No era así. Yo llegué aquí a España, bueno, a la península que se decía entonces, llegué con un salvoconducto firmado por el gobernador general de Guinea en 1965. Y estaba interno en un colegio, no necesitaba ningún documento. Cuando tuve que salir, y ya éramos independientes, me dijeron que no me lo podían dar y nos quedamos sin documentar hasta que nos las arreglamos para ser apátridas. Wow. Todo eso está en Historia y Tragedia de Guinea Ecuatorial, señores. Historia y Tragedia de Guinea Ecuatorial. Eso está explicado en Historia y Tragedia de Guinea Ecuatorial porque forma parte de la herencia de Macías, que nos quitó la nacionalidad guineana. Por culpa de Macías. No, Macías nos obligó a ir a Guinea, pero ¿cómo vas a ir a Guinea obligado cuando sabes que están matando gente y los pocos que fueron a Guinea estaban muertos? Y evidentemente pues no podíamos ir. Si mi padre estaba encarcelado, ¿cómo iba a ir a Guinea? Por ejemplo. De manera que nos quedamos aquí, Franco nos quitó la nacionalidad, Macías no nos daba pasaporte, y yo recuerdo perfectamente que el que era primer secretario en la embajada de Guinea en Madrid, Liberato de la Manga, le fuimos a ver y nos dijo que no podían dar, porque Macías había dicho que fuéramos a Guinea. De manera que son hechos. Los que tenían carnet de identidad, que yo nunca lo tuve, porque yo era menor de edad, insisto. Pues se daba a los 21 años, que era la mayoría de edad en España entonces. Yo no había cumplido 21 años.
¿qué podíamos hacer? Usted es de la primera generación de guineanos que vinieron aquí a España. Entonces. No. es la primera generación. Ya en los años 30 había guineanos aquí, pero, señor. Vale, pero No. para sentar. Si hablar, vamos a ser rigurosos, porque para entenderse hay que ser rigurosos. Yo no puedo decir cuchara y ayer me trae un tenedor. La primera generación había guineanos aquí en la guerra civil. Si leo mis artículos, tengo un artículo publicado por ahí, creo que está incluso en internet, que demuestra en el artículo, porque yo sí que investigo, que tanto en el bando de Franco como en el bando republicano había guineanos. Y cito algunos nombres en ese artículo, léalo. De manera que siempre ha habido guineanos, pero claro, Guinea no es Nigeria precisamente. Luego, como somos pocos habitantes, también tenía que haber pocos guineanos en España. No sé si me explico. Sí. Vale, entonces ya no sabría en qué generación. Por eso. Pero vale, generación siempre X. ha habido guineanos en España. Okay. Luego están los jones, que cuando yo llegué a España, uno de los jones era jugador, no sé si del Atlético de Madrid o del Real Madrid, o sea, un equipo importante, un jones. Pues esos fernandinos... O sea, que todos estaban aquí. Se han tornado, por lo general la gente les confunde con los boobies hoy en día, los fernandinos. Ya. Vale, entonces grave error, pero bueno. Usted desde los 60 y pico que ya está aquí, ha visto pasar mucha generación de guineanos. Sí. ¿Por qué hasta el día de hoy la comunidad de guineanos no es la más fuerte entre extranjeros? Porque ves como la comunidad de senegaleses, la comunidad de nigerianos, por ejemplo, qué sé yo, marroquíes, es mucho más fuerte, pero la comunidad de guineanos es casi inexistente. Sí, por una razón, pues somos como somos, así de claro. Somos como somos, no sabemos organizarnos. Si yo hago una cosa, si tú haces una cosa, seré yo el primero a ir a decir, ¿quién se ha creído? Y si puedo, lo estropeo. Y así, porque ha habido intentos. ¿Ha habido intentos? Ha habido. Hasta que la gente se ha ido cansando. En Barcelona, en Madrid, ha habido círculos de guineanos, no sé qué, no sé cuántos. Entonces ha terminado por lo mismo. Porque el guineano ya no tiene dignidad. El guineano no sabe respetar al otro. El guineano solamente, ese espíritu que sembró Macías, es el que ha impregnado la mentalidad de todos los guineanos. Que nadie es nadie. Y como nadie es nadie, pues, si tú haces una cosa, llevas una camisa que me gusta, pues en vez de ir yo a la tienda a comprarla, por lo menos te pregunto, ¿dónde la has comprado? En esta o en la tienda A o en la tienda B. Pues trabajo y a fin de mes voy y la compro. Pues en vez de eso, pues prefiero ir manchártela para que no, o si incluso matarte para quedarme yo la camisa. Ese es el guineano. Ese espíritu que sembró Macías, ¿se puede decir que su sobrino Obiang ha seguido con el legado? Yo no veo cuál es la diferencia entre Macías y Obiang. ¿Quién es el mal menor entre los dos? Me imagino que Obiang, para usted. Entre dos perros rabiosos, ¿cuál es el mejor? Vale, entonces nosotros ahora, hay una corriente de los jóvenes, por lo general dicen mucho, que si estamos en esta situación también culpan a los mayores, que no hemos encontrado una herencia fuerte aquí en España de parte de nuestros mayores. No hemos encontrado a nuestros mayores haciendo cosas. Por ejemplo, usted ha estado haciendo cosas, pero la excepción no hace la regla. Entonces, por lo general, muchos de nuestros mayores, o no, vale, también entiendo que no estudiaron y tal, pero cuando venimos aquí, no hemos heredado, no se nos ha abierto la puerta a cosas, a sociedades, a instituciones, a cosas. Yo cuando llegué a España, no había un solo escritor guineano. Cuando llegué a España, no había un solo periodista guineano. Así que suele echar siempre la culpa a los demás. ¿Qué es lo que hace cada uno para salir de su situación? Yo no hablo de la situación general. Porque antes de salir de la situación, antes de ir a la situación general, uno tiene que procurar la propia situación.
¿O no? Sí. Luego, señores, sigue siendo el espíritu de Macías. Todo culpa de los demás. Wow. Bueno, hablando de la lectura, los guineanos, bueno, usted, como lleva más tiempo aquí, pero ¿cree que los guineanos leen ahora mejor o peor en su época? Hombre, yo no estoy en la casa de cada uno. La lectura es un acto solitario. Luego, como yo no estoy en la casa de nadie, yo no sé si leen o no. Ni siquiera sé si leen o no. Y como cuando se va a una librería a comprar un libro, no dejas ahí constancia de tu nacionalidad, pues tampoco lo sé. Yo no sé si mis libros, no sé ni quiénes los compran, yo no sé. No lo sé. Es una pregunta que no puedo responder, pues simplemente porque no lo sé. Escritores guineanos destacados que usted sigue, Todos. todos. No voy a hablar de ninguno en particular, ¿por qué? Porque no quiero establecer preferencia. Que Donato no. Cuando yo escribí ante la crítica de mucha gente, españoles y guineanos, cuando escribí mi antología de la literatura guineana, decía que es un país que no, ¿cómo va a haber literatura en Guinea? No hay, porque no había oído hablar de esa expresión, literatura de Guinea Ecuatorial. No existía, ni el concepto. Yo cuando escribí esa antología en 1984, si no recuerdo mal, no había escritores. Ahora hay un montón. Y yo podría decir, con toda la modestia del mundo, pero también con toda la verdad del mundo y también con todo el orgullo del mundo, que todo eso es creación mía. De manera que me alegro de que haya un montón de escritores ahora. Antes no había ni uno. Aunque usted no haya vivido todo este tiempo en Guinea Ecuatorial, se nota que su influencia ha llegado ahí. ¿Cómo le gustaría que las futuras generaciones recuerden a Donato Ndong? Que sigan leyendo mis libros, nada más. Cervantes murió hace 500 y pico años y aún seguimos leyéndole. Está muerto hace, pero sigue presente entre nosotros porque seguimos leyendo a Cervantes. Vale, usted vaticina un cambio diferente en el país en los próximos meses, años. Yo no soy adivino. ¿Qué más me gustaría que ser adivino? Bueno, tampoco me gustaría ser adivino porque saber lo que va a pasar le quita emoción, le quita alicientes. Pero, sinceramente, no veo a guineanos con alma, con espíritu. Gente amorfa, se conforma con lo que le dan, un vaso de vino o una ala de pollo, o no, ni siquiera de pollo, de Chicharo. O sea, con eso se conforma. Pero la gente que había antes, cuando en la época colonial, son los que hicieron la independencia. La generación de mi padre, de mis padres. Luchaban por mejorar su propia condición. Y por supuesto la del país, pero primero su propia condición. Mucha gente le preguntaba a mi padre delante de mí cuando yo estaba en Guinea, en los años 80, 90. Mi padre nunca estuvo en la administración, nunca, ¿no? Simplemente, pero todos sus hijos, hasta que llegó Macías, todos tenemos carrera universitaria. ¿Cómo lo hizo? Le preguntaron a mi padre, trabajando, machete en mano. Eso ya no se ve. Todo el mundo espera que mi hermano me haga no sé qué, mi primo no sé qué, ministro. Señor. Hasta alguien me llegó a decir en Guinea, caramba, vio como no vivía ministro, un familiar mío, vio como no vivía ministro. Pero yo no, claro que me sonaba muy mal. Si algún día soy ministro, pues seré ministro para el país, no ministro para mi familia, para que todo el mundo se cuelgue ahí. No sé si me explico. Sí. Entonces, si no hay espíritu,
es un cuerpo muerto. Así es como veo Guinea, un cuerpo muerto. Porque nos han robado, bueno, a mí no, os han robado a los jóvenes el espíritu. ¿Prevé, quién sabe, el señor Donato volver a pisar tierras guineanas? Lo he dicho recientemente en esa entrevista a la que he aludido antes. En esa misma entrevista lo digo, que queremos libertad y desarrollo para Guinea. Si mañana lo hay, mañana mismo regreso a Guinea. Cuando iba antes, nadie me obligaba a ir. Iba y pagaba mi billete. Pero actualmente usted está en exilio. Hombre, claro. Entonces, hasta que no haya un cambio de régimen. Evidente. Hombre, por poder, nadie me impide ir. Yo puedo ir a Guinea mañana. Yo no he cometido ningún delito. Yo no he cometido ningún delito, ni en España, ni en Guinea, ni en Estados Unidos, donde también he vivido 5 años. Yo no tengo ningún delito en ningún sitio. Pero, hombre, lo lógico es que si me invitan a dar una conferencia en Ucrania, yo no iría. Porque están en guerra y yo no quiero que me caiga una bomba encima. Así de claro. Ahora mismo, si me invitasen, he estado en Polonia hace unos meses. Por cierto, anoche recibí otra invitación para volver el año que viene. Bueno, este año ya, en mayo de este año posiblemente, vuelva. Aún no he contestado porque la recibí anoche mismo. O sea, recibo invitaciones para ir a muchos sitios. Pero si me invitaran a ir a Ucrania, pues yo diría que no, porque no quiero que me caiga una bomba encima. Así de claro. Y por eso no voy a Guinea. Porque no tengo por qué ir a aguantar, no sé, tonterías. No tengo por qué. Tengo ya 74 años, no tengo que aguantar tontería de nadie. De nadie. Y usted, sé que usted no es político ni nada, no le gusta la política. No he dicho que no me gusta la política. He dicho no quiere estar involucrado. Que no quiero participar. Como actividad. Exacto. Como actividad. Pero ahora, si hay un... Para mí, la política, y se lo dije muchas veces a Severo, señor, la política no es una profesión. Yo no he visto en ningún sitio donde ponga profesión político. Si pero hay quien se lo ha tomado así, allá a ellos. Si ahora este año hay un cambio y se está construyendo una nueva Guinea y usted es invitado a ser parte de los actores de esa nueva Guinea con un cargo político, ¿aceptaría? Depende. No de parte de un momento. No, depende de quién me invita. Y depende de quiénes me rodean. También me invitaron a ser ministro en Guinea. Yo pude ser ministro 3 o 4 veces en Guinea. ¿Usted lo rechazó? Lo rechacé, o bien lo sabe. Y mucha gente que lo sabe en Guinea. O sea, no. Yo pude ser ministro de Información, Turismo y Cultura en el 89. Pude ser ministro de Educación en el 92. Pude ser ministro de Asuntos Exteriores, creo que en el 93, cuando rompieron la cooperación con España. Pude ser embajador en España. Esos 4 cargos me lo propusieron y dije que no. Y no dije que no porque no quise, sino yo dije que, señores, recuerdo cuando me propusieron ser ministro de Asuntos Exteriores y les dije que la política exterior no es independiente de la política interior. Yo no puedo ser ministro de Asuntos Exteriores mientras están torturando a la gente lo dije así textualmente. Y mientras están torturando a la gente en la comisaría, y yo desmintiéndolo, digo, no puedo hacer ese papel. Dejen de torturar. Evidentemente no me nombraron. Luego, a mí los cargos no me han tentado nunca, porque he tenido ocasión y los he rechazado. El dinero tampoco, no tengo un duro, pero yo no puedo comer sabiendo que te están torturando a ti porque te he acusado a ti. Y yo con ese dinero es comiendo, y yo no puedo hacer eso. Usted es de los pocos que son leales a sus ideales y no se dejan comprar por dinero. Esos son hechos, pues estoy hablando públicamente, puede ver o verá esta entrevista. O sea, que yo no estoy diciendo ninguna mentira. ¿Usted ha llegado a tener Rapaport con él, o bien la ha entrevistado alguna vez?
yo creo que en la televisión de Guinea Ecuatorial deben existir todavía los vídeos. He visto muchísimas veces. Como periodista y también en privado, pues me mandó a llamar de 3 o 4 veces y si el presidente te llama, pues vas y escuchas lo que dice. Te pregunta, tú contestas y ya está. Última pregunta. Como analista, usted que ha observado un poco cómo cree que podría ser el régimen con el vicepresidente como presidente. ¿Hay algún vicepresidente? Sí. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí. Ah, no lo sabía. ¿No? Ese que es broma. No, porque... Todo indica que este año será el próximo presidente. Ya, pues... No sé. Enhorabuena. ¿Qué quiere que le diga? Si a eso hemos llegado, un don nadie puede ser presidente, pues no sé. Voy a terminar con la pregunta que, una pregunta no. Siempre permito que mis invitados le manden un mensaje a la juventud, porque ahora mismo hay muchos jóvenes que están desanimados con el panorama sociopolítico, el panorama cultural. No hay trabajos, los ánimos están por los suelos, hay crisis, no hay dinero, desempleo, todo. Entonces, en este momento, ¿qué mensaje le daría a nuestro público, a los jóvenes que están desanimados, que necesitan una palabra de una eminencia como usted? Gracias por lo de eminencia. Yo no soy eminencia de nada. Yo me he limitado toda mi vida a hacer mi trabajo, nada más, lo mejor que he podido. Y si no lo he hecho mejor es porque no he sabido. Todo el mundo tiene sus limitaciones, pero yo creo que mi trabajo, ahí está. Bien, pero y el mensaje ya lo he dado antes. A los jóvenes guineanos, y esto lo he dicho no solamente ahora, lo he dicho a los jóvenes de Costa de Marfil. He estado dando conferencias en Abidjan, en Boaké, lo he dicho a los jóvenes de Mozambique, estuve dando conferencias en la Universidad Eduardo Mondlane, lo he dicho a los jóvenes de Senegal, está en San Luis y en Dakar últimamente. El mismo mensaje a toda la juventud africana. Os han robado el alma. Recuperad vuestra alma. No esperéis que nadie vendrá a recuperar vuestro espíritu. Nada más. Si cada uno recupera su espíritu y sabe lo que tiene que hacer, pues que lo haga. No hace falta esperar a nadie. Y una palabra que siempre le he dado a lo largo de esta entrevista es tu bienestar. Lucha para desarrollarte tú primero y en el colectivo también. Entonces es el mensaje del gran señor Donato Ndong. Yo he aprendido bastante aquí y iros a pillar el libro Historia y Tragedia de Guinea Ecuatorial. Me he quedado con ganas. Y hacer posible los demás también. Sí, me he quedado las novelas. Me he quedado con ganas para que me explique un poco cómo es que Obiang, al no estar ahí, hoy es jefe de Estado, pero es un buen marketing también. Vamos a ir a leer el libro. Efectivamente, yo creo que ya sé que los africanos, lo nuestro, lo fuerte, es la palabra. Sí. Pero hemos pasado ya de la oralidad a la escritura, porque las palabras vuelan, los escritos permanecen. Decían ya los clásicos latinos, no lo invento yo ahora. De manera que si hemos dado ese paso de la oralidad a la escritura, tenemos que empezar también a valorar lo escrito, porque no todo se queda en las palabras, porque las palabras se las lleva el viento, pero ahí quedan los escritos. Si Cervantes o Shakespeare siguen presentes en nuestra vida, es porque tenemos la dicha de contar con su obra escrita. Si no, nadie los recordaría. Historia y tragedia de Guinea Ecuatorial. He estado con el señor Donato. Señor Donato, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Una enciclopedia viviente.
Por eso, historia y tragedia de Guinea Ecuatorial. Pues, ¿qué os ha parecido la charla? Muy importante, muy interesante. Deja su me gusta, deja el comentario y coge la parte que más te ha gustado y públicalo y postéalo. Nos vemos.